Hechos capítulo 2. Vamos a meditar en esta hora de la noche. Hechos capítulo 2. El verso que leemos es el 4, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura de la siguiente manera, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una vez más, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Hemos orado por el estudio de esta noche, esperando en el Señor que Él pueda fortalecer nuestro corazón un poquito más. Él pueda fortalecer nuestro corazón y darnos en todo momento, hermano, la sabiduría que necesitamos para entender su bendita palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hemos leído, hermanos, una escritura muy poderosa y, como todos sabemos, hermano, que con respecto al Espíritu Santo, el Señor lo ha dejado como consolador, como guía de la iglesia y como alguien que nos va a iluminar en todo momento para poder nosotros caminar en este mundo y caminar de una manera estable, de una manera convincente en la vida cristiana y de una manera, hermanos, en la que Dios sea glorificado a través de nuestra conducta. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y hemos venido estudiando acerca del Espíritu Santo y de hecho terminamos el tema pasado que llevaba por título: todos los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo. Veníamos hablando de cómo en la necesidad de la iglesia de que esta llenura en el pueblo de Dios se mantenga, ya que de ahí depende nuestra estabilidad moral, emocional y sobre todo espiritual. En esa llenura, en ese contacto con el Espíritu Santo constante, en ese mover poderoso y glorioso del Espíritu Santo, es ahí donde para la vida cristiana está nuestra estabilidad, nuestra fuerza y el poder que el Señor ha dejado, hermanos, estipulado para que la iglesia pueda moverse a los niveles de gloria y que sea una iglesia efectiva, una iglesia poderosa, una iglesia que transforme, una iglesia que cambie, una iglesia que pueda llegar muy lejos, respaldada por el Señor a través del Espíritu Santo. Pero venimos hablando, hermano, de que difícilmente el Señor depositará de su espíritu en un vaso roto, en un vaso sucio, en un vaso agrietado, en un vaso, hermanos, que no esté en óptimas condiciones. Ese vaso, por supuesto, somos nosotros. Dios no va a depositar de su poder ni de su Espíritu Santo en un vaso que no esté santificado, que no esté en todo momento buscando esa santidad, buscando esa pureza, buscando esa limpieza. Dios no va a depositar de su gloria en ningún creyente que esté en esa condición. Pero lo lindo de todo es que esto no depende de los hombres, sino depende de Dios. Y depende en cierta parte de la vida cristiana, de la vida del hombre, en que el hombre se mantenga, como le decía,
en óptimas condiciones, en un estado de preservación espiritual, llevando frutos, llevando una vida digna delante de Dios y de los hombres. Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. Dios quiere usarnos para la predicación, Dios quiere usarnos para la sanidad, para la predicación, para la restauración, para llevar palabra. Dios quiere usarnos en el servicio de la iglesia, en el diaconado, en el maestrado, en alabanza, en muchas áreas quiere llenarnos el Señor. Pero Él quiere que estemos en esas óptimas condiciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere tener hombres y mujeres fieles, llenos del poder, hombres y mujeres que realmente estén dispuestos, hermano, a vivir una vida constante tomada de la mano del Señor. Y precisamente hoy nos toca hablar bajo el tema condiciones por las cuales se recibe y se mantiene el bautismo en el Espíritu Santo. Un poco grande el tema, pero ese es el tema que nos toca estudiar en estos días. Condiciones por las cuales se recibe y se mantiene el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Condiciones por las cuales se recibe y se mantiene el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo esas condiciones, es decir, cada estado físico y moral de la persona, su mente, su corazón, su disposición, su búsqueda, su entrega. Vamos a estar viendo aspectos muy importantes, hermano, por los cuales se puede recibir ese bautismo y se mantiene a la vez en la vida del creyente. La palabra de Dios menciona varias condiciones por las cuales se da el bautismo en el Espíritu Santo. Y una de ellas es que hay que aceptar por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. En la primera, y apartarse del pecado y del mundo. Apartarse del pecado y del mundo. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere gobernar nuestra vida, quiere llevarnos, hermano, en todo momento en lo que es una línea recta, una línea de honra. Quiere llevarnos por un camino donde nosotros vayamos poco a poco restaurando nuestra mente, restaurando el corazón, dejando a un lado las culturas, dejando a un lado los pensamientos de iniquidad, de maldad, de pecado, de desenfreno, y vayamos como entrando en esa nueva vida, en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo pensamiento que ahora el Señor quiere que el cristiano mantenga, hermano, en todo momento. Anote Hechos capítulo 2, verso 38 al 40. Hechos capítulo 2, verso 38 al 40, y se lo leo rapidito. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios dice llamare. Y dice verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es decir, hermano, que el requisito es arrepentimiento. Anote también Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y el verso que vamos a estar anotando es el 12 al 17. Hechos capítulo 8, verso 12 al 17.
Y dice la palabra del Señor: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban, dice, atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dice 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Mira qué interesante. Es decir que la clave es tener un encuentro personal con Cristo y empezar, hermanos, a básicamente a tener una comunión con el Señor, y esa búsqueda intensa y el deseo de que Él siga transformando la mente y el corazón del hombre. Porque dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto implica la sumisión de la voluntad a Dios. Es decir, si el hombre no está sumiso a Dios, si el hombre no le interesa tener una comunión con Dios y un sometimiento, una obediencia al Señor, esto no puede hacerse realidad en la vida de un cristiano. Entonces es preciso apartarse de lo que ofende a Dios antes de poder ser instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Anote 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Hay que apartarse. Hay que abandonar todas esas cosas que el Señor no le agrada. Entonces el mundo, por eso es que no puede recibir esta bendición, porque el mundo está viviendo una vida de pecado, de maldad, una vida de desenfreno. Está viviendo una vida, hermano, totalmente contraria a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando la gente manifiesta que tiene una comunión con Dios y su testimonio, su conducta es diferente, hermano, es triste, pero la realidad es que no están realmente en una comunión directa con Dios. Simplemente están básicamente viviendo una religión, pero no tienen un contacto directo con el Señor a través de la palabra, del Espíritu Santo, a través de la oración. Y el hombre necesita dar una transformación. El hombre necesita ser transformado por el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Número 2, se tiene que desear la plenitud. Anótelo. Primero le dije que hay que aceptar por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador y apartarse del pecado y del mundo. Ahora se tiene que desear la plenitud. Es decir, que los creyentes debemos tener un profundo anhelo por el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y fíjense, hermano, que curiosamente esto no se tiene hoy en la vida del creyente. Es decir, que no hay este anhelo. Por eso es que no se recibe. Porque no hay ese anhelo. Simplemente se ha hecho una costumbre cristiana de ir al templo, cantar unos cánticos, oír una palabra, venir, hermano, y perder el tiempo. Muchas veces ni se pone atención a la palabra porque hay dificultades, hay oposiciones, hay distracciones, hay tantas cosas en la vida del cristiano. No hay una concentración, diría yo, hermano, en el propósito de estar en la iglesia. Y nosotros debemos ser un pueblo
que cuando venimos a la iglesia debemos anhelar, hermano, un milagro de parte de Dios. Que Dios obre, que Dios restaure, que Dios sane, que Dios quebrante cadenas, que Dios reprenda al enemigo, que el Señor traiga sanidad, que el Señor resuelva cualquier problema que estemos pasando nosotros. Y enfocarnos en la adoración, en la alabanza, en el cántico, derramar lágrimas, quebrantarnos en la presencia de Dios. Amén. Porque el mundo tiene sus medios para poder, dicen ellos, entre comillas, desestresarse. Ellos inventan cualquier cosa, hermano, para, dice la gente, que el estrés se vaya del cuerpo, y muchos lo logran. Pero nosotros no andamos buscando, hermano, liberarnos del estrés. Nosotros estamos buscando liberarnos del pecado y la maldad que causa el estrés. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es lo que anhelamos, ser limpios, ser diferentes, ser transformados, ser cambiados, hermano, para poder alcanzar el propósito de Dios. Amén. Anote Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Y mire, esa escritura dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, dice, glorificado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Anote también Isaías 44:3. Isaías 44:3. Esa escritura dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es decir, que en el ámbito espiritual el Señor traerá esa frescura, esa renovación, esa sequedad que hay en la vida del creyente. El Señor la va a restaurar. Él la va, hermano, Él va a convertir esa sequedad en nosotros en una fuente de agua viva. Pero todo es, como le decía al principio, a base de un sometimiento, de una búsqueda, de un interés por, hermano, buscar esa restauración. Anote Mateo capítulo 5, verso 6. Bendito sea el Señor. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que en Dios todo es posible, porque Cristo tiene una labor maravillosa, que es restaurar lo que el diablo, hermano, ha destruido. Esa es la labor del Señor: restaurar, levantar al caído, levantar al desanimado, levantar al perdido. El Señor restaura, transforma, no importa cómo esté o cuál sea la condición del ser humano. Jesucristo tiene poder para transformarlo, hermano, y traerlo a una vida de bendición y de poder en el Espíritu Santo. Entonces, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Anote también Mateo capítulo 6, verso 33. Gloria sea el Señor. Mateo capítulo 6, verso 3. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga, dice: todas estas cosas os serán añadidas. Gloria sea el Señor. Es decir, hermano, que si hay ese anhelo de recibir el Espíritu Santo,
el Señor va a contestar esa petición y dará a sus hijos el poder de su presencia, pero a través de una búsqueda constante, de una búsqueda, hermano, donde podamos nosotros renovarnos, transformarnos y hacer un compromiso con el Dios del cielo para que esa restauración no se quede estancada, sino que vaya avanzando y vayamos saliendo de todas aquellas cosas que en su momento el enemigo, hermano, logra meter la vida del cristiano. Porque día nosotros estamos bien en el Señor, estamos fuertes en el Señor, pero de repente, hermano, el enemigo entra con engaños, con mentiras, sigilosamente entra a la mente y al corazón del hombre, lo convence del error y lo derriba. Y es cuando viene la sequedad, viene esa tierra árida en nosotros, donde, hermano, no sentimos nada en lo absoluto, ni deseos de congregarnos, ni deseos de santificarnos, y perdemos la esperanza, hermano, de que realmente podamos restaurarnos y levantarnos para la gloria del Señor. Pero Dios está esperando que el hombre le busque con esa intensidad para lograr el objetivo, que es restaurar la vida del ser humano. ¿Cuánto da gloria a Dios? Número 3, anótelo, también el bautismo con frecuencia se recibe en respuesta a la oración. También el bautismo con frecuencia se recibe en respuesta a la oración. Y para eso, anote Lucas capítulo 11, verso 13. Gloria a Dios. Lucas capítulo 11, verso 13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se da cuenta? Es decir, que el Señor no cerrará su mano. Él dará de su Espíritu al que se lo pida, al que lo busque. Anote Hechos 1:14. Gloria a Dios. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, fíjense bien, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que ellos estaban en oración, pidiendo, clamando, con ruego. Dice que perseveraban unánimes. Anote también Hechos capítulo 2, 1-4. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Lo tenemos? Mira, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuéntanos, gloria a Dios. Miren la condición en que ellos estaban. Estaban todos unánimes juntos, buscando el mismo propósito. Estaban orando juntos, buscando el mismo propósito,
la presencia y el poder de este Dios maravilloso. Anote Hechos 4:31. Hechos 4:31. Y esta es la última cita bíblica que vamos a estudiar esta noche, hermano. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, dice, la palabra de Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor? Fíjese bien, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que la oración tiene valor, tiene propósito. La oración es eficaz. La búsqueda del Señor en oración es necesaria para la iglesia, hermanos. Porque de lo contrario no vamos a recibir nada de parte de Dios. No veremos la gloria de Dios. No veremos hecho realidad, hermano, el deseo nuestro de ser llenos del poder de la palabra del Señor. Y por eso es, como le decía, que muchos no reciben, porque no se busca esa presencia, no se busca al Señor en oración. Veamos esta otra cita bíblica, Hechos capítulo 8, verso 15 al 17. Hechos capítulo 8, verso 15 al 17. Dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire qué hermoso, hermano. Todo fue a través de ¿qué? De la oración. De la oración. Todo es a base de la oración. Este beneficio lo vamos a obtener a base de la oración. Pero orando con fervor, orando con denuedo, orando con intensidad, orando con fe, orando esperando recibir del Señor, no desmayar, no, hermanos, desanimarse. Porque hay personas que dicen: no, ya tengo un año diciéndole al Señor que me bautice con su Espíritu Santo y nada acontece. Pero es que el Señor conoce el corazón y el pensamiento de cada persona. Amén, hermano. Y llega un momento que el Señor se mueve a misericordia y da de este poder a aquellos que lo están buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, vamos a dejarlo hasta ahí. Hermano, el próximo jueves vamos a seguir estudiando de este tema tan interesante que hemos comenzado el día de hoy. Esperando, hermano, de que en estos días el Señor haga la obra en usted y usted también, hermano, pueda ser lleno del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la búsqueda, y podamos ver la mano del Señor. Denle fuerte el aplauso al Señor esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te pedimos, Señor, ese vigor, esa fuerza,